Ok, queridos. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 5 al 25. Lucas, capítulo 1, verso del 5 al 25, es la sección que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Obviamente hay algo que debemos considerar y es el tiempo. Así que en vista del tiempo y en vista también de lo que tenemos que ver hoy en este texto, es que no vamos a abarcar todo el texto. Así que vamos a estar hablando posiblemente del versículo 5 al 10, que dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo y para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Creo que hay ciertas noticias que a los hombres creo que les fascinan, ¿cierto? Son esas noticias que te alegran el corazón, te alegran el alma. Y una de las noticias, obviamente, más maravillosas para el hombre es que Dios descendió en forma de carne, se hizo hombre y vino a salvar a pecadores como nosotros. Creo que esa es la primera y más importante noticia para los hombres y que deberían hacernos felices al considerar nuestra condición llena de pecado y de maldad y ser rescatado por un Dios lleno de gracia, lleno de amor, pero no, obviamente no injusto, sino satisfaciendo su propia justicia por medio de aquel que murió y se entregó por nosotros. Pero después de esa gran noticia hay muchas otras noticias que creo que alegran el corazón. Una de esas noticias, sin duda, puede ser y es el nacimiento de un pequeño. No sé si alguna vez han visto videos, pero hay tantas formas en la actualidad donde la gente o generalmente las esposas hacen para poder decirle a su esposo que está embarazada, ¿cierto? Son regalos o fotitos, o a veces hacen casi una encrucijada buscando pistas y al final está aquel test de embarazo, ¿cierto? Donde aparece positivo. Generalmente los hombres a la primera no entienden ninguna cuestión del test, ¿cierto? Dicen, ¿qué es esta cuestión? Una raya, dos rayas, ¿qué es eso? Pero ya cuando ven el test ya se imaginan lo que es, ¿cierto? Es casi innato. Entonces creo que el nacimiento siempre es un tiempo de gozo y de alegría. El hecho de que un niño nazca siempre, la historia de la humanidad ha traído gozo. Ahora, interesantemente, cuando vemos la historia de diferentes civilizaciones en el mundo, van a notar que cada vez que nacía un pequeño, se hacía una pequeña celebración. De hecho, si nos remontamos al Egipto antiguo, a Roma o Grecia, es donde empezaron a haber ese tipo de reuniones donde mujeres iban con sus hijos alrededor, llevaban presentes y celebraban la vida o el inicio de una vida. Hoy actualmente se le llama cierto baby shower, pero en realidad eso es algo muy antiquísimo y era una práctica cotidiana. De hecho, si se acuerdan, al nacimiento del Señor aparecieron tres reyes del Oriente, ¿cierto? Que era una manifestación de honor hacia el Mesías, que era un niño, ¿ya? Ahora, como le digo, esas son fiestas que se celebran. Pero hay algo particular de las fiestas cuando se celebran, y es que ellas apuntan a festejar la vida de un nuevo infante, ¿cierto? De un niño, de un nuevo niño. Pero, ¿alguna vez se ha festejado el hecho de que dos personas hayan tenido un bebé? Generalmente no, el enfoque es al bebé, ¿cierto? El bebé es el que nace, pero no las personas, no el papá o la mamá.
No sé, de hecho, nunca he visto un baby shower donde se celebre al papá y a la mamá. Siempre se celebra al niño, ¿cierto? Y uno le lleva presentes para el niño, pañales, ese tipo de cosas. Pero en realidad, cuando vemos este anuncio de un nacimiento, cuando vemos este anuncio del nacimiento de un ser, de un hombre llamado Juan, Dios prepara el escenario de una pareja. Y es interesante notar cuando empezamos a leer el texto cómo Lucas nos permite ver algunas cosas importantes. La primera cosa que vamos a estar viendo, y creo que va a ser la única, es a una pareja piadosa. Ahora, generalmente hablamos de la piedad individual, pero muy pocas veces hablamos de la piedad como matrimonio. Y vamos a ver un matrimonio que en realidad era muy piadoso. Eh, y Lucas se dedica a explicarnos un poco el contexto de esta familia y empieza hablándonos en el verso 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces lo primero que va a hacer Lucas es contextualizarnos. Obviamente deben entender que Lucas, como médico, hay ciertas cosas que a él le llaman la atención. Pero también como médico trata de ser siempre muy, muy docto en poner personajes, en poner eventos importantes. En ese sentido es muy prolijo si hablamos en términos históricos, en mencionar cosas que van a marcarte el contexto, el lugar, la situación adecuada, dónde se llevó a cabo este milagro, este suceso que para él sin duda es algo importante, es algo que le asombró. Y fíjate que empieza explicándonos, después de haber considerado, obviamente, los primeros versos de Lucas, ¿se acuerdan? Hablando de las fuentes, volvemos a Lucas para seguir con el tema de la armonía de los evangelios. Entonces, hablamos las fuentes que se ocupan, y vemos Lucas, como le escribe a Teófilo, que las fuentes que él tomó son fuentes fidedignas, fueron fuentes de personas que estuvieron presentes, que fueron observadores presenciales directos, y en realidad todo lo que él escribió fue de ellos. A veces la gente cree que el hecho de que Lucas o que personas estudien la Biblia es sinónimo de falta del espíritu. Entonces Lucas era el más inepto en ese sentido, porque en realidad él lo que hizo fue preguntar, investigar, dedicarse a estudiar, entre comillas, a buscar la información requerida y guiado por el Espíritu Santo, te dejó el libro que hoy se llama su Evangelio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando vemos Lucas, los primeros versos son las fuentes, y de ahí partimos hablando, ¿se acuerdan de la preexistencia de Cristo y posteriormente de lo que es la genealogía? Hablamos de una genealogía, que es la genealogía de Lucas, en Lucas capítulo 3, acerca de la genealogía de María, y estamos con el pastor Antonio terminando la genealogía de Mateo, que sería la genealogía de José. Pero en esta ocasión vemos, obviamente, a una pareja contextualizando y empezando ya con la historia del nacimiento y del contexto del Mesías, ¿ya? Ahora, lo que va a hacer, como dije, Lucas acá es contextualizarnos, nos va a poner en el momento de la historia donde comienza a desarrollarse la historia o la culminación y el cumplimiento de lo dicho a los padres, de lo dicho por los profetas, ¿cierto? ¿Acerca de qué? Del nacimiento del Mesías. Aquí empieza todo el desarrollo, diríamos, del cumplimiento profético de la venida del Mesías. Ahora, debe destacarse algo importante, querido. Imagínense que antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antes del nacimiento del Mesías, no había revelación. O sea, la última revelación que hubo es Malaquías. El libro, la Torá, las últimas palabras son el libro de Crónicas. Se acabó, no hay más. Y de ahí pasan 400 años donde ciertamente hay literatura apocalíptica judía que nos permite entender cómo era la visión de su Mesías, con lo que ellos pensaban del Mesías, como también hay libros históricos de acontecimientos particulares de la nación, entre otros libros, que nos permiten ver o visualizar lo que ellos pensaban.
y que no son considerados canónicos porque no son parte de la revelación de Dios. Pero imagínate 400 años sin tener ninguna información, sin tener ninguna revelación de ningún profeta, de ninguna persona, y de repente aparece y empieza a marchar esta rueda de cumplimientos proféticos de aquel Mesías que la nación de Israel se supuestamente esperaba con ansias. Y aquí empieza el reloj, a cumplir las profecías, a preparar el escenario para la venida del rey. Entonces, Lucas lo que va a hacer es contextualizarnos y nos pone a tres personajes de esta historia. Si se fijan ahí dice, hubo los días de Herodes. Entonces, el primer personaje que tenemos acá es Herodes. Ya no Herodes Antipas, sino Herodes el Grande. Ahora, este personaje, Herodes, nació en el año 73 antes de Cristo y gobernó y vivió hasta el año más o menos 4, ya después, y gobernó, perdón, desde el año 40 después de Cristo y vivió hasta el año 4 después de Cristo, hasta ahí. Eso es la idea. Ahora, su padre era de origen idumeo o judeo idumeo, según se piensa que era Antípater, y que fue designado por su propio padre como un procurador debido obviamente a las facultades de gobernar o de dirigir a su ejército. Estableció a su hijo Herodes ahí como prefecto militar de Galilea y posteriormente este Herodes fue nombrado prefecto militar de Celesyria. O sea, este fue su padre, lo vio y dijo, ok, ven, te voy a poner aquí. Y como dijo, vio que era bueno, dijo, mira, es bueno lo que hace, vamos a avanzar, vamos a darte más territorio. Ya y estableció obviamente a Herodes ahí como prefecto militar en Celesyria, posteriormente y debido al Senado romano fue reconocido como rey de los judíos. Interesante. Él se hacía llamar y lo llamaban en el Senado como el rey de los judíos, que le costaría más o menos 3 años hacer que su título valiera la pena, o sea, tuviera peso. Y eso lo hizo por medio de un asalto a Jerusalén y que obviamente lo logró. Y cuando lo logró, estuvo 36 años como leal amigo de Roma. Comillas, leal amigo de Roma. ¿Ya? Aunque tenía buena habilidad para el manejo del ejército, a su vez era un hombre con ansias de poder, con ansias de poder alcanzar no sé, la predominancia dentro del gobierno, que sería el ser César, y no solamente tenía ansias de poder, era cruel. Era extremadamente cruel y astuto a tal punto de asesinar a su propia familia si era necesario. Así era Herodes. Una de esas personas que cayeron en manos de este Herodes fue su propia mujer, Marianne. Él la mató, que era nieta del sacerdote Hircano II y que era de la familia Asmonea. Ahora, la familia Asmonea era la familia que estaba enojada con Herodes al verse desplazados por alguien que no era de la familia propiamente tal. Imagínense que eran como clanes familiares y este no es, ya es de la familia, pero ahí nomás. Se metió con esta, en realidad es, pero no es, entonces mejor no es. Entonces, al verse que Herodes tomó la posición que la familia Asmonea quería, no la tenía muy buena. En realidad querían quitarle el poder, ya querían sacarlo. Al mismo tiempo, y siguiendo el mismo camino de su madre, a su hijo Antípater, tras las sospechas de su padre, que es Herodes, de querer el poder, lo que hizo fue matarlo. O sea, dentro del contexto de Roma, en las ansias de poder y de querer llegar al poder a tal que a veces los hijos se levantaban en contra del padre. En este caso, una de las cosas que pasaba con Herodes es que él sospechaba de todos. Tenía esa habilidad de sospechar de cualquiera que anunciara algo de poder. Y eso significa que está en contra suya. Entonces se aseguraba, a buen chileno lo mataba. Listo.
uno menos, me quedo aquí. Ahora, un ejemplo bíblico de esa ambición de poder, de esa codicia de poder, lo podemos ver, ejemplo, en las mismas escrituras. Se recuerda bien en Mateo capítulo 2, se presentan a unos magos, unos reyes, perdón, del oriente, y al llegar a Belén, preguntan al rey, por el rey de Israel, ¿se acuerdan? Y ahí dice, en Mateo capítulo 2, verso 3, dice, oyendo esto el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén o sea, literalmente como, ¿qué? A ver, ¿qué rey? Bueno, yo soy el rey. Imagínense, si Herodes fue capaz de matar a su mujer, fue capaz de matar a su hijo y de matar a cuantos otros más, imagínense qué pensaba de ese. ¿Quién es ese? No tenía idea que hay un rey aparte de mí. De hecho, en el mismo Mateo capítulo 2, ah, dice ahí que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. No, si este era astuto. No, si voy a ir a adorarlo como ustedes. Pero cuando avanzamos en Mateo, capítulo 2, si leemos el verso 7 y 8, se nota la intención real de Herodes. Ahí dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. O sea, ¿cuál era la intención? Matar. Matar a ese supuesto rey. Esa era la intención real de Herodes. O sea, Herodes no era ningún santo, ni tampoco alguien con quien podríamos negociar tan libremente. Él era astuto por naturaleza, con un sinfín de querer poder y poder y poder, a tal punto de que se volvió loco. O sea, él, literalmente, si hablamos en términos bien chilenos, le faltaban sí, el puente entero, no palos en el puente, no, el puente. ¿Y por qué? Por esa deseo de poder. De hecho, según la historia, su hija, una de sus hijas, lo engatusó de tal manera que lo llegó a obligar, comillas obligar, sino engatusar en realidad, para matar a sus hermanos. Y lo logró. O sea, este hombre era así, o sea, cualquiera que quisiera tocarle el trono, muere. Y tenemos una explicación, obviamente, un ejemplo, perdón, las escrituras. En otras palabras, querido, el deseo real de Herodes, como dije, no era adorar a Jesús, no era adorar al niño, era deshacerse de él. Esa era la intención real, matarlo, eliminar a la competencia. Un escritor dice de Herodes, y cito a este escritor, dice, la tendencia de Herodes a sospechar se ve claramente en el relato de la visita de los magos y el exterminio de los niños de Belén. Aun cuando dicha historia no aparece en ninguna otra parte, cualquier rumor sobre un rival indudablemente habría de despertar sus peores temores. Esta tendencia suya adquirió finalmente proporciones enfermizas y en consecuencia Herodes es recordado más por sus arrebatos asesinos que por su habilidad administrativa. Es verdad. Y este era asesino por naturaleza, o sea, él veía cualquier no y te mataba, listo, no se complicaba la existencia, uno menos. Aunque hizo grandes cosas también. Muchos de los monumentos que en la actualidad existen en Roma, en el lugar donde gobernó Herodes, fue porque él las mandó a hacer. Y dentro de esos monumentos fue el hecho de la construcción del templo, o mejor dicho, la extensión del templo de Jerusalén. Eso lo hizo con el fin de congraciarse con los judíos, de poder ser amiguis con ellos, cosa que nunca pasó. Los judíos no querían a Herodes, lo utilizaban. Como ellos sabían que él quería congraciarse con ellos, siempre lo utilizaban en vez de Herodes utilizarlos a ellos.
Entonces, ese era el gran Herodes. Nuestro segundo personaje que aparece en nuestra historia es Zacarías, sacerdote de la clase de Abías. Ahora, en las escrituras hay muchos hombres, queridos, que poseen ese nombre que significa Jehová se acordó. Imagínate, interesante, qué lindo el nombre, Zacarías, Jehová se acordó. Hay muchos con ese nombre. Por ejemplo, tenemos a Zacarías, el profeta, de quien tenemos un libro que lleva su nombre. ¿Se acuerdan? Ahí tenemos uno. ¿Y que fue a dónde fue muerto? ¿Se acuerdan? En el altar del templo. Ahí lo mataron. Ese es Zacarías, el profeta. También tenemos a uno de los hijos de Jeroboam que lleva el nombre de Zacarías. Ahora, digo, uy, qué diferencia más grande, ¿cierto? Uno muy piadoso y el otro hijo de Jeroboam. Totalmente lo contrario, sí, totalmente contrario. Pero se llamaba Zacarías. Tenemos también a otro Zacarías que era el padre de Abi, de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 2. Y hay muchos otros Zacarías también en la Biblia. Ya, pero el Zacarías que tenemos acá no se especifica básicamente de dónde, que era un sacerdote de la clase de Abías. Ahora, también se nos menciona que este Zacarías no solo era sacerdote, por ende su labor estaba dedicada al templo, sino que también se nos dice que pertenecía a una clase. Eran clasistas, no eran clasistas. La clase, cuando se habla de clase, obviamente tenemos que preguntar a qué se refiere con clase, que es como algo particular. Generalmente leemos estos textos y los pasamos y no nos damos cuenta de esos detalles. ¿A qué se refiere entonces el texto? O Lucas, ¿a qué se refiere cuando habla de clase? Como si recordamos Primera de Crónicas 24, se nos menciona que David organiza la labor sacerdotal, ¿se acuerdan? En el templo. Bueno, comillas, templo. Él organiza las labores. Habían tantas personas para la labor que lo que él hace es empezar a distribuirlas, a organizarlas. Y eso se llamaban grupos, ¿ya? O clases. Y obviamente dentro de esas clases, dentro de esos grupos, de esas clases, eran en total 24 clases. Y cada clase podía ejercer su servicio ya 2 veces al año por una semana. O sea, imagínense la cantidad de gente que había, o sea, si eran 2 veces al año por una semana, o sea, era mucho. Ahora, ¿por qué esos detalles son importantes? Porque a veces creo que nos hacemos una perspectiva errónea de cómo era la administración en este caso, del templo. Que eran siempre los mismos, porque generalmente uno dice, porque siempre se menciona lo mismo. Sí, se menciona lo mismo porque son los más importantes, pero no eran los únicos. Acá tenemos este tipo de clase, que habían 24, como dije, y obviamente tocaba 2 veces al año, por una semana. Y el turno de Abías, o el grupo de Abías, era el que estaba en el octavo lugar. ¿Ya? Según lo que vemos en Primera de Crónicas 24:10. En otras palabras, Zacarías pertenecía a este grupo o clan de servicio, que era el octavo, y que era el grupo de Abías. Ahora, si usted va a ver a Crónicas 24, va a notar ahí. Déjenme ir allá rapidito. Crónicas, primero de Crónicas 24, 10. Ok, vamos a leer del verso 6 un poquito. Dice, y Semaías dijo, hijo del escriba Natanael, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey, de los príncipes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. Entonces, ¿qué van a hacer? Echar suerte. Mira lo que dice. La primera suerte tocó a Joyarim, la segunda a Jedaías, la tercera Harim, la cuarta Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí está. Entonces era de la octava, podríamos decir, del grupo octavo. Entonces aquí tenemos a Zacarías, que pertenecía a ese grupo, ahí sí que pertenecía a ese grupo, y el dato que da acá Lucas es que esa era probablemente una de las semanas importantes para su grupo. ¿Por qué? Porque eran solamente dos.
No se sabe, no sabemos si era la primera o la segunda, pero sí sabemos que eran importantes para ellos. ¿Ya? En tercer lugar, se nos menciona a la mujer de Zacarías, esto es a Elizabeth. Ahora, el nombre Elizabeth significa juramento de Dios, significa Elizabeth, y que era de las hijas de Aarón. Ahora, por ende, obviamente, tanto su esposo Zacarías como Elizabeth pertenecían de, a la familia sacerdotal, a la familia de Aarón, eran de la misma línea, prácticamente. Y se acuerdan que también se dice o creemos que María con José venían también de la misma familia. ¿Se acuerdan? No les tengo que explicar por qué, pues ya se acuerdan que se casaban generalmente dentro de los mismos grupos o clanes para que las tierras no se dividieran, pero eso ya lo mencioné en otra ocasión. Ahora, cuando vemos el texto, ya nos dice las cosas principales, personajes, pero también nos dice ah, cómo eran estos personajes y particularmente cómo era Zacarías y Elizabeth. Como dije, generalmente cuando pensamos en el nombramiento no nos importa mucho el papá y la mamá, nos importa el niño, pero acá el punto, si bien aunque va a ser más adelante Juan, el punto de Lucas es enfatizar cómo eran estos hombres, cómo era esta pequeña familia. Y mira lo que dice el verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ¿se acuerdan qué dijo Pablo sobre el cumplimiento de la ley? ¿Cómo era él? Irreprensible. Bueno, no era el único. Uno generalmente piensa en Pablo, ¿cierto? Pero no era el único. Y aquí tenemos un caso de que también eran irreprensibles, que eran Elizabeth y Zacarías. Ahora, una de las cosas que Lucas se preocupa es que podamos conocer un poco más a esta familia arónica. De hecho, se nos dice que ambos, como dije, eran justos delante de Dios. Y esta es una referencia importante con respecto a la fe de Elizabeth y Zacarías. Ahora, para entender bien esta expresión o esta calificación que se les da, necesitamos enfocarla en su contexto. Fácilmente podríamos ir a la conclusión de que esta justificación es la misma justificación, perdón dicho, de la misma forma, de la misma manera que lo hace con la iglesia. Sí, así, o con Abraham, ¿se acuerdan? Abraham que Dios le fue contado por justicia, listo, es lo mismo. Sí y no. Y hay que explicar un poco en su contexto cómo se veía la justificación bajo la ley. Porque estaban bajo la ley. Si pensamos, por ejemplo, en el contexto de Abraham, Abraham no estaba bajo la ley porque la ley no había, en estricto rigor, como se ve en Éxodo para adelante. Si pensamos en la justificación en el Nuevo Testamento, no estamos bajo la ley. Pero tanto Zacarías como Elizabeth sí estaban bajo la ley y necesitamos entender cómo se llevaba a cabo ese tema. Por ende, necesitamos enfocarnos en el contexto y así poder entender bien esta expresión de justos delante de Dios. Ahora, una cosa que debo decir antes de explicar un poco eso, es lo siguiente. Y es que Dios, querido Dios, siempre ha justificado a los hombres por medio de la fe. Siempre. Siempre lo ha hecho así. Dios siempre ha justificado a los hombres por medio de la fe. Sea en el tiempo de Abraham, sea en el tiempo de la ley, o sea en la iglesia. Siempre lo ha hecho igual. Ya, por si acaso, diga, no, piensa diferente. No, lo pienso igual que todos. La justificación siempre es por fe. Ya, esto es, como dije, es innegable. El punto aquí es cómo es que esto se llevaba a cabo en medio del cumplimiento de la ley. Ahora, uno de los pasajes que puede ayudarnos a entender eso es Romanos capítulo 9, verso 30 al 32. O sea, puede ayudar a entender ese tema de la justificación bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando vemos Romanos del capítulo 9 al 11, ¿se acuerdan lo que hace Pablo? Es empezar a explicar sobre el tema de la elección de Israel, en el capítulo 9. Y enfoca obviamente todo el tema ahí. Y en el capítulo 9, versos 30 y 32 dice lo siguiente, y pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia
han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice Pablo, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿se acuerdan? Porque escrito está, le pondré piedra de tropiezo, etcétera, etcétera, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, en otras palabras, lo que Pablo explica es que los gentiles alcanzaron la justicia que proviene de Dios, teniendo como base la fe. Sí, la alcanzaron, así. ¿Cuál era su base? Fe. Pero los judíos que tenían una ley de justicia como tal, justicia que era ganada por medio de guardar la ley, según ellos, no la alcanzaron. Y la razón que Pablo nos da es que no la alcanzaron, no alcanzaron la justicia porque no tenían fe. Punto. El punto no es si el judío tenía que cumplir o no la ley, tenía que cumplirla. La cosa es la intención del corazón para cumplirla. Ese es el punto. La ley lo que hacía básicamente es mostrarte lo miserable y pecador que eres para llevarte a Jehová, decir, Señor, perdóname, y así cumplir los mandamientos del Señor, pero el corazón de la ley era llevarte a un arrepentimiento genuino y real, a una relación íntima con el Dios de Israel, no a justificarte por medio de esa ley. No decir, como cumplo la ley, soy justo. No, ese no fue el punto, nunca fue así. Por eso cuando vemos ¿no? En los evangelios vemos a este grupo de escribas y fariseos, ¿de acuerdo? Hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Matan a la gente con tal y tal cosa y cambian la ley y hacen cambios de muchas cosas. Pero yo no quiero eso. El punto no tiene que ver con la ley en sí. La salvación nunca ha sido por guardar la ley por sí mismo, sino por fe. En otras palabras, guardar la ley por guardarla no hace salvo a nadie, querido. Te lo pongo de este ejemplo. Venir a la iglesia te hace salvo. No. Cantar canciones de creyentes te hace salvo, ¿no? Orar como los creyentes te hace salvo, ¿no? Comportarte como un creyente te hace salvo, no. ¿Qué te hace salvo? Creer en Cristo, por fe. Eso te hace salvo. No seguir las reglas, sino confiar en aquel que murió y resucitó por ti. Eso te hace salvo. Lo demás es añadidura. El problema es que en la actualidad muchas personas creen ser salvas porque van a la iglesia, porque recitan ciertas oraciones o porque cumplen ciertos preceptos humanos. Pero la salvación nunca ha sido así. La salvación siempre, en cada momento, ha sido por fe. Como dije, guardar la ley por guardarla no hace salvo a nadie. La ley no salva, es un medio que debería haber llevado a la nación a una contrición por su pecado y así descansar en la gracia de Dios confiando en la promesa venidera del Mesías. Eso debería haber producido la ley, cosa que no hizo en casi ninguno. Por esa razón, Lucas nos dice que esta hermosa pareja eran justos, no ante los hombres, eran justos delante de Dios. Querido, a veces estamos tan concentrados en lo que los hombres nos pueden decir que nos olvidamos de lo que Dios nos puede decir. Y aquí vemos el testimonio de Dios diciéndonos, estos son justos delante de mí. No porque guardan la ley, sino porque descansaban en la gracia de Dios confiando en la promesa de ese Mesías que vendría a liberar a su pueblo. Eso era la promesa, ellos descansaban en esa promesa y vivían como justos. Ahora, una de las cosas es ser declarado justo delante de Dios y otra cosa es cómo vivo esa justicia, ¿cierto? Son dos cosas diferentes.
Pero mira lo que dice Lucas sobre la segunda característica de esta pareja. Dice que esta pareja andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, esta pareja no solamente eran justos delante de Dios, sino que vivían como justos. Eso es algo interesante, porque generalmente tratamos de desconectar la santidad posicional de la santidad progresiva, de la santidad diaria. Pero aquí vemos un ejemplo que ambos aspectos van juntos. Una es justo delante de Dios y otra es cómo vivo esa justicia delante de Dios. Y acá vemos, dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del cielo. En otras palabras, su forma de vida era irreprensible. Eso no quiere decir, obviamente, que no pecaban. Eso sería antibíblico. No quiere decir que no pecaban, sino que cuando pecaban seguían las ordenanzas de la ley. Seguían las ordenanzas de la ley para su purificación y reconciliación con Dios y hacían lo que Dios les decía para mantener su relación con Dios intacta. Imagínate, si tú vas a Levítico, cada vez que una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? Llevar un corderito, pescarlo, poner la mano, lo mataban, listo. Imagínate ellos, estar confesando constantemente sus pecados y decir, Señor, perdóname por esto, y recordarlo y después tener que llevar un animal. Lo hacían. Seguían la ley, las ordenanzas que el Señor les dejó. Ahora, fíjate, ya tenemos dos cosas importantes de esta pareja. Una, la Biblia los describe como justos delante de Dios. Dos, andaban de acuerdo a su justicia, o sea, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y en tercer lugar se nos dice un caso de imposibles y que generalmente, como dije, Lucas pone especial observación en estos detalles. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque debemos recordar que como médico, estos eventos no solo son momentos que capturan la atención de Lucas, sino que nos permiten ver el poder, la gracia y la gloria del Señor obrando en este tipo de casos que son imposibles. Como dije, Lucas en su evangelio pone tanto énfasis, tanta atención en eso. ¿Por qué? Porque es médico. Y él sabe lo que significa cada enfermedad. Es como si lo compararas con un médico actual que te diga, ¿sabes qué? Tienes cáncer terminal. ¿Qué te está diciendo? Básicamente te vas a morir. Pero imagínate seguir el caso y de repente se sana. Eso para el médico es algo excepcional. O sea, ¿qué? ¿Cómo se sana? Se iba a morir. Si tengo las pruebas, tengo todo para decir que era un caso terminal. Entonces, para el médico esos tipos de casos son excepcionales y ponen mucha atención a los detalles. Se cuestionan. Bueno, Lucas era igual. Y una de las cosas que nos dice de esta hermosa pareja es que no tenían hijo. ¿Por qué? Porque básicamente Elizabeth era estéril. Y una cosa, Elizabeth era estéril. Segundo lugar, ambos eran de una edad avanzada. ¿Se acuerdan de algún caso parecido? O sea, literalmente no había forma. Humanamente no hay forma en que esta pareja pudiese tener un bebé. Ahora, si lo pensamos con Abraham, una de las cosas que dice, dice, a mí se me ha quitado la costumbre de las mujeres, ¿cierto? En el caso, una era estéril. Otra, se le cesó el tema del tiempo o el hecho de tener la menstruación. No tenía, no había forma. Y tercero, ya eran viejos. Y aquí tenemos la misma idea. El estéril, innatamente te está diciendo, o de forma no directa, te está diciendo que no podía tener hijos porque se había cesado la costumbre, y eso se da, ¿por qué? Porque eran de avanzada edad, no, por ningún lado, ni aunque quisieran. Ahora, eso para nosotros podría ser no tan importante, no tan relevante, pero lo cierto es que no era bien visto por los judíos en aquella época.
Recordemos que para ese tiempo el hecho de tener hijos era un sinónimo de que la bendición de Dios estaba contigo. Para, me imagino que para Zacarías saber que no podía tener hijos debe haberse cuestionado, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque había un tema ahí que era básicamente que si hay bendición es porque Dios tiene favor contigo, si no es porque algo hiciste. Algo hice, o hiciste tú o hizo tu mujer, pero no es Dios. Obviamente sabemos que no es así, pero así lo veía la sociedad. Era un estigma social ahí en aquel entonces de ver a una mujer que no podía tener hijos. Imagínate las mujeres, las demás mujeres. Si recuerdas a Agar egipcia, ¿se acuerdan en ese tiempo? ¿Cómo miraba a su ama? ¿Con qué? Dice el texto, con desprecio. ¿Por qué? Porque ella podía tener y tú no. Imagínate las mujeres cómo miraban a Elizabeth, aunque fuese de la línea de Aarón. ¿Qué pensaban de ella? ¿O qué pensaban de Zacarías? Si lo ponemos en el plano social, literalmente eran una pareja estigmatizada por su sociedad. No pueden tener hijos, no tienen el favor de Dios, más encima de sacerdote, imagínate. La media combinación. Sacerdote y no puede tener hijos. No está la bendición con él. Entonces era en realidad un caso importante, un caso excepcional que Lucas nos deja registrado. Ah, por eso imagina, piensa en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, que no pueden tener hijos ya, y que a pesar de que quieren, no pueden. No han pecado, pero todos piensan que sí. No han pecado, pero muchos de ellos piensan que fue así, que el favor de Dios se fue de ellos porque no pueden tener hijos, pero de igual manera siguen sirviendo a su Señor. Es importante, es interesante notar cómo Lucas nos deja el contexto de esta pareja. No solamente nos habla de cómo ellos eran, sino el problema social que abarcaban, que ellos arrastraban como familia, y siendo siervos del Dios Altísimo. Ahora, si seguimos leyendo, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, como ya mencionamos, dentro de este grupo, el octavo grupo, estaba Zacarías, que era de la clase de Abías. Y como mencioné, solamente eso se hacía 2 veces en el año y por una semana. O sea, este evento era muy importante para esta clase, debido a que eran tan pocas las veces que se hacía, y eran particularmente importantes, especialmente para Zacarías. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en el sacerdocio o en el templo habían dos lugares sagrados. Uno era el lugar santo, donde entraba el sacerdote, y otro era el lugar santísimo. Y en el lugar santo debían estar encendidas todo el día el incienso, y solo entraba uno. Imagínate. Y justo dice ahí el texto que le tocó en suerte a quién? A Zacarías. O sea, era un privilegio de esos privilegios pocos en la vida. Y justo le tocó a él, decía, él tiene que entrar a la presencia del Señor, díselo de esta forma, donde está el Dios altísimo, y poner incienso. ¡Wow! Por eso dice ahí que le tocó en suerte el ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y hay que estar ahí, preparado. Entonces, como te dije, a pesar de todos sus conflictos sociales, vemos acá un hombre comprometido, al 100. Y que Dios le otorga el privilegio de, en esta ocasión, tener que presentarse y ofrecer incienso. Ahora, el texto nos dice en el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera esperando, orando a la hora del incienso. O sea, estaba toda la multitud atenta.
Toda la multitud estaba atenta a lo que Zacarías estaba haciendo. Entonces, era un evento de esos aquellos donde no solamente es especial para el sacerdote, sino para el pueblo en general, donde la gente espera tranquilamente eh, que obviamente el rito se cumpla. Pero querido, fíjate qué interesante que a Lucas nos pone las bases del conflicto y una familia excepcional. ¿Cuál es el problema? Bueno, una no tienen hijos, dos. Pero mira, uno diría, pero Señor, mira esta familia. Te sirve, te aman, andan conforme a tus palabras. Míralos. Ahora, como dije, generalmente uno no ve esos detalles. Pero acá tenemos a un matrimonio ya anciano, avanzado en edad. Imagínate a un matrimonio anciano sirviendo al Señor, deseosos de tener un hijo. Ahora, podrías preguntar, ¿y cómo sabes que estaban deseosos de tener un hijo? Porque el mismo Lucas te dice. Voy a avanzar solamente para hacerte notar, en realidad ellos querían tener un hijo. Verso 11 dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al ver y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Querían un hijo? Deseaban un hijo. Imagínate cuánto tiempo orando por un hijo, Señor. Danos un hijo. Danos un hijo. Si hemos pecado delante de ti, si hemos hecho algo indebido, si hemos hecho algo que no te ha agradado, perdónanos, danos un hijo. Wow. Y de repente aparece este ángel diciéndole, hey, buenas noticias. ¿Qué nos dice eso, querido? En realidad tenemos a un matrimonio excepcional. Que aunque Dios no le diera el hijo, seguirían sirviendo por amor a Dios y no al hijo. A veces, querido, es tan fácil desenfocarnos de a quien amamos. Más. Y aquí vemos un ejemplo de un matrimonio que sin tener un hijo, que es algo que un matrimonio desea, servía a Dios con todo su corazón. ¿Tú crees que después que tuvieron un hijo no hacían lo mismo? Seguían haciendo igual, ¿por qué? Porque amaban a Dios más que cualquier cosa y cualquier persona. Hay algo que me recuerda al decir eso es que el Señor dijo, el que aborrece a su padre, a su hermano, a su mujer, a su hijo, a todos, ese es mi discípulo. O sea, el que me ama más a mí, de más que cualquier persona en este mundo, ese es mi discípulo. ¿Por qué? Porque me pone a mí en el lugar que me corresponde. Que a veces nos desenfocamos tan rápido de lo que deberíamos hacer. Y acá tenemos un ejemplo de verdad piadoso de una familia de dos. De dos. Imagínate. Una familia de dos sirviendo al Señor, avanzado en años, que no puede tener lo más deseado para una familia, pero deseoso de hacer la voluntad de Dios. Si Dios no te considera la petición a ti, ¿seguirías amando al Señor como ellos? Bueno, esa es una pregunta que tú debes contestar en tu corazón. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, y enseñarnos de esta hermosa familia de Zacarías y Elizabeth. Tan, Señor, tan rápido que leemos los textos y en realidad vemos un corazón que te ama, Señor, con todo su corazón. Qué bueno saber, Señor, que tú oyes las oraciones de tus hijos. Señor, te alabamos porque podemos ver en ellos que aunque tú no les hubieses dado un hijo, Señor, sin duda sé que seguirían sirviéndote con todo su corazón. Gracias, Señor, por darnos estos ejemplos, Señor, que nutren nuestra vida, que animan nuestros corazones. Y preguntarnos también a nosotros mismos, Señor, si tú no nos dieras lo que te pedimos, ¿seguiríamos amándote aún más?
Señor, te ruego que nuestra respuesta siempre sea un sí, Señor. Sigo amándote más, aunque no me des lo que quiero. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y porque nos bendices cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.